El diagnóstico electrocardiográfico de un infarto puede cambiar la vida y el pronóstico y los siguientes años de vida de un paciente. Entonces es fundamental que estén bien familiarizados y que entiendan toda la patología del electro y la cardiopatía isquémica, siendo esta la primera causa de muerte todavía en nuestro país, ¿va? Entonces, vamos a ver algunos casos comparativos, seguido de la definición de infarto agudo al miocardio. Vamos a hablar un poquito de la localización y algunos puntos clave en la práctica que pues es también muy importante. Entonces, imagínense que ya están en su primera guardia, ¿no? El residente ya se fue a dormir, están ustedes solitos y los dejan con dos pacientes con dolor torácico en un consultorio. Entonces, pues ahí está su enfermera avisándoles que llegan estos pacientes y ustedes son los médicos de primer contacto. Entonces, vamos a tener estos dos casos contrastantes. El primero es Jorge, es un paciente de 67 años. Él, pues, refiere que presenta diabetes, tiene hipertensión, tiene antecedente de un ataque isquémico transitorio y su apego a los medicamentos es súper irregular. La última vez que visitó un médico fue hace 2 años, o sea, como que al paciente le vale, ¿no? Entonces, él llega porque presenta un dolor que tiene características opresivas, dice que es en el epigastrio, ahí es donde le inicia el dolor y que de ahí se fue migrando hacia el pecho, retroesternal, y se va a cuello y taquicardia, y tiene taquicardia y disnea. Obviamente, pues si es clase de infarto, pues se está infartando, ¿no? O sea, no es algo que espero que les cueste mucho esfuerzo mental. Lo segundo es el caso contrastante con Carmen, que es una paciente de 23 años, o sea, podría ser casi que cualquiera de ustedes. Eh, y ella tiene neumonía, bueno, tuvo un antecedente de una neumonía hace 2 semanas y su único antecedente cardiovascular de relevancia es que tuvo tabaquismo en algún punto de la vida. Eh, Refiere que también viene por dolor precordial de menor intensidad, 8 de 10, empezó como en 5 de 10, va aumentando, pero ella comenta que el dolor sobre todo incrementa cuando inspira y cuando se encuentra en decúbito. Entonces, pues aquí sería la pregunta para ustedes como de estos dos pacientes, o sea, simplemente quiero que piensen qué diagnóstico podría tener cada uno de ellos y qué herramientas diagnósticas les solicitarían, ¿no? Entonces, yo sé que esperemos todos les hayan pedido un electro como primera instancia, siendo un paciente con dolor torácico, y vean el electro del paciente del panel A, que era Jorge, eh, y este es su electro, o sea, de inicio, ¿no? Entonces, me gustaría que aquí lo vieran unos segundos y que ustedes me digan si con ese electro, o sea, lo pueden decir con el microfonito o ponerlo ahí como mensaje, ¿qué harían de las siguientes opciones que les voy a dar? O sea, lo mandan a urgencias. Imaginemos que ustedes lo están viendo en un consultorio, ¿no? De, de así una clínica que no tiene nada, ¿no? Eh, lo mandan a urgencias a un servicio cardiovascular. Este, Le dicen que no trae nada, que es puro sueño lo que trae, o lo mandan a una consulta, o sea, programada con cardiología en 3 meses, con este electro. O sea, ustedes se quedan tranquilos, incluso miren, ya el hospital en el que están es súper rápido, o sea, no tenía sala de hemodinamia, pero sí tiene troponinas. Entonces, las troponinas con esto están negativas. E imaginemos que Jime precisamente lo mandó ahora sí a un servicio de urgencias. O sea, le dijo, señor, no se va a ir a su casa, porque a veces nos pasa mucho eso, que mandan al paciente a su casa, le dicen, no se preocupe, señor, vayas a su casa, lo veo mañana, ¿no? Y esa mañana, pues ya pasaron 12 horas, ¿no? Y imaginemos que a los 90 minutos de ese primer electro, le toman este segundo estudio. Hay elevación del segmento ST. La pregunta siguiente sería ¿dónde, no? Ok, en la cara inferior, que sería como Ah, lo más correcto, muy bien. O sea, de la cara inferior, ¿se acuerdan qué arteria irriga esa cara inferior? O sea, literal, ese es el ejercicio que tienen que hacer ustedes. O sea, ver si hay algún cambio en un paciente que tiene dolor torácico, de cuántos milímetros es, qué cara es y con qué arteria lo podríamos correlacionar. Entonces vean cómo este electro que se toma a los 90 minutos, pues tiene un supradesnivel del segmento ST, que es un supradesnivel
pues que pareciera cóncavo, o sea, como en U. Sin embargo, la T todavía sigue muy positiva. O sea, esto quiere decir que es un infarto de evolución reciente. Vean cómo hay un infradesnivel también en D1 y ABL, y que también hay ese infradesnivel con test negativas en B1 y B2. Entonces ya me lo respondieron muy bien, pero estaríamos en la presencia de un SICA, o sea, un síndrome coronario agudo con elevación del ST de la cara inferior, ¿vale? Y ahorita vamos a aprender por qué no un SICA, por ejemplo, sin elevación en la cara lateral y alta o a estos otros dos diagnósticos. Y vean cómo este paciente pues también ya tenía los biomarcadores plenamente positivos. Y ahora vamos con el electro de Carmen, que si se acuerdan era una paciente joven, que, o sea, el dolor que describía era muy diferente, ¿no? Era un dolor inspiratorio en decúbito, que disminuía la sedestación y que también pareciera tener cambios en el electro, ¿no? Vean aquí d 2 ABF, d 3 B5, B6, como que pareciera que quiere ahí elevar el ST. Aquí sí las T se ven pues más puntiagudas, positivas, acuminadas. Los biomarcadores están negativos. Entonces, con esto, ¿ustedes qué pensarían? Que es un Zika igual de la cara inferior, un Zika de la cara lateral alta sin elevación del ST, una pericarditis o una repolarización precoz. ¿Qué opinan? Ok, por ahí Renata pone pericarditis. Pues yo también creo que es una pericarditis, ¿no? O sea, sobre todo, vean cómo es una elevación muy difusa del ST, no sigue una cara como en particular, o sea, no, como que no tendría tanto sentido que eleve, por ejemplo, acá en la cara inferior y que también tiene cambios en D1 y en B5, B6, o sea, no sigue como un territorio coronario tan claro, ¿no? Y además de la clínica del dolor, que es inspiratorio, que se quita cuando está sentada, que aumenta cuando está en decúbitos, eso es algo súper característico. Entonces, bueno, vamos como primer punto a definir qué es un infarto, porque si no podemos como ponernos de acuerdo con una definición, dar un tratamiento va a ser imposible. Entonces, un síndrome coronario agudo, acuérdense que es una disminución en la perfusión de un territorio del corazón, que puede ser eh, por una oclusión de una arteria, una disección de una arteria. O sea, hay diferentes mecanismos que pueden hacer que el flujo del riego coronario a algún territorio en particular se vea afectado. Pero el punto es que deja de llegar sangre a un territorio y que esto puede ser transitorio o puede ser permanente, ¿vale? Y que puede ser por una obstrucción que, si bien es completa o puede ser parcial. O sea, hay veces que se obstruye el 50% de la circulación y es suficiente para causar un infarto o el 100%, ¿no? Pero bueno, el punto es que esto dificulta el metabolismo normal. Ahora, es bien importante que manejen muy bien la última definición que tenemos de un infarto. La última sale en 2018, está dada por la Sociedad Europea de Cardiología y ellos establecen que para tener un infarto debemos cumplir primero, o sea, esto es algo que ya empieza a entrar en desuso. De hecho, el siguiente año va a salir la quinta definición de infarto y van a ver por qué. Lo que se decía en 2018 era que primero debíamos tener lesión miocárdica, que es elevación de troponinas, básicamente, mayor a la percentila 99. ¿Y por qué en percentila, Luis? Ah, pues porque no es la misma en el Chávez, que en el GEA, que en el ABC o en Medicasur. Entonces, por eso se hacen percentilas, ¿vale? Y una vez que nosotros teníamos la lesión miocárdica presente, debíamos cumplir con otros criterios. O sea, porque muchas cosas te pueden dar lesión miocárdica. Entre ellas, tener anemia te puede dar lesión miocárdica, claro que sí. Hipoxemia, un paciente chocado con enfermedad renal crónica, un paciente que desfibrilas, un paciente que te entra a una taquicardia ventricular, falla cardíaca, etcétera. Entonces, ¿qué sí puede ser una lesión miocárdica? Pues, o sea, particularmente por infarto, ¿no? Pues bueno, te decían, cumple esta definición de lesión, eleva troponinas más alguno de, lo obvio, dolor, ¿no? Síntomas de isquemia, el electro, o sea, vean la importancia que tiene, o sea, ya con esto, o sea, tener lesión miocárdica y el electro, tú ya diagnosticaste un infarto en 10 minutos, ¿no? Y esto es algo que pueden hacer ustedes, o sea, igual y no van a diagnosticar una epilepsia del lóbulo temporal, porque ni yo sé hacer eso, pero sí pueden diagnosticar un infarto, ¿no? Eh,
Lo siguiente es tener ondas Q patológicas, nuevamente entra el electro. La evidencia por imagen, ya sea en un cateterismo, ver que la arteria está completamente ocluida, o bien tener la identificación de un trombo en una autopsia, que pues ya, o sea, gracias, ¿no? Gracias por participar, ya se te murió el cristiano. Entonces, el punto número 2 de esta plática es saber medir bien el segmento ST. Y esto tiene una lógica y un sentido. Y quiero como hacer una cápsula aquí informativa antes de entrar a esta parte. ¿Por qué lo estoy poniendo? Bueno, si ustedes se acuerdan de sus clases de cardiología, ¿cuántas horas tengo yo para tratar un infarto? O sea, en tiempo, en horas. O sea, les voy a dar hasta opciones. 3, 6, 12 o 24. O sea, la respuesta buena del ENARM, por ejemplo, ¿qué pondrían? 3 horas. O sea, un paciente con un infarto con elevación del segmento ST debe recibir tratamiento en. Y ahí van las opciones, ¿no? Esta fue pregunta ENARM 2023. 3, 6, 12 o 24 horas. 3, ¿no? Porque a partir de las 2 horas ya empiezas a tener necrosis. Ok, esa es una opción. Vamos a ver, vamos a ver. Pues, Doc, me parece que son 12 horas, porque bueno, el tiempo, como dirían, el tiempo puerta balón, pues sí sería como de esos 120 minutos Exacto. aproximadamente. Pero en Bien. menos de 12 horas el paciente sí es candidato o a entrar a intervención coronaria o fibrinolisis. Exactamente. O sea, no vi quién dijo eso, pero muy bien. O sea, acuérdense que algo que, pues, como les decía, uno como estudiante a veces nada más como que se va aprendiendo el número para el examen, ¿no? Y con el infarto pasa mucho eso, o sea, porque te dicen, que el tiempo puerta aguja y el puerta balón y el puerta no sé qué, pero luego no nos queda tan claro como de a qué se refiere todo eso. Y yo tengo 12 horas para tratar un infarto y que tenga buenos desenlaces. Es decir, a partir de las 12 horas, sí hay indicaciones para tratarlo hasta las 24 horas, pero bueno, no es motivo de esta plática. A lo que voy con esto es que yo lo que quiero hacer cuando diagnostico un infarto es referirlo rápido para establecer un tratamiento porque sé que tengo 12 horas. ¿Ok? Y el objetivo primario del tratamiento del infarto, ¿cuál es? Pues abrir la arteria, ¿no? O sea, si ya se acaba de tapar, pues el objetivo es abrirla. O sea, la cardiología no es mucha ciencia. El punto es abrirla, restablecer el flujo, ponerle un stent o fibrinolizarlo. Y hacia allá va mi comentario. Si yo voy a fibrinolizar a este paciente, es importante que yo le diga al médico a quien lo referí cuánto le medía el ST al paciente. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Por la ¿Se les ocurre? fibrinolysis. O sea, para Ajá. definir si es exitosa o no, ¿no? Eso, muy bien. Se nota que rotaste conmigo. Ella está haciendo trampa, ¿eh? Exactamente, o sea, por el tema de la fibrinolisis. Si yo fibrinolizo a un paciente con tenecteplasa, con alteplasa, lo que ustedes quieran, tengo que hacer la medición del electro a los 0 minutos, o sea, cuando hago el diagnóstico, y cuando lo fibrinolizo, tengo que hacer otros electros a los 30, 60 y 90 minutos. Y debe de disminuir un 50% el ST al menos, o sea, si tenía 10 de elevación, debe disminuir a 5, por ejemplo, en donde haya tenido la máxima elevación, para decir que esa lisis fue exitosa. ¿Y a qué se refiere con que esa lisis sea exitosa? Pues que el vaso volvió a abrir y que ya con eso, con mayor seguridad, en las primeras 24 horas lo puedo mandar a un cateterismo y que le pongan un stent, pero ya le salvé la vida porque restablecí el flujo, ¿ok? Entonces, regresando a nuestra plática, el- la medición del segmento ST es fundamental para hacer un buen diagnóstico y una buena referencia y determinar si al paciente que fibrinolizo y no le baja el segmento ST, ¿no? Pues ese tengo que correrle porque es una lisis no exitosa. Y si es un paciente que fibrinolicé y fue exitoso, pues hasta puede pasar la noche ahí en mi hospital y al día siguiente lo mando, ¿sale? Entonces, ¿cómo se mide el segmento ST? ¿Sale? Ahí les va. El, ya les mencionaba en la plática previa que es el punto de transición entre el QRS, el fin del QRS y el inicio del AT. Ya esto es algo que conocemos como punto J. Cuando yo ubico ese punto J, pues ahí es donde voy a hacer específicamente la medición del segmento ST con una línea isoeléctrica que está marcada aquí en verde, como una línea imaginaria punteada
que parte desde donde esté el PR, que el PR sería este de aquí, ¿sale? Entonces, donde esté el PR, ahí trazo una línea y esa va a ser mi línea basal a partir de donde yo voy a estar midiendo el segmento ST, ya sea hacia arriba o hacia abajo. O sea, el segmento ST puede tener supradesnivel o infradesnivel, por ejemplo, en el de acá. También lo van a escuchar como elevación. Depresión, pues no es lo más correcto. O sea, el que se va a deprimir voy a ser yo si dicen depresión. Entonces mejor digan infradesnivel, ¿ok? Ahora, punto número 3 de las cosas que quiero que se lleven de mí este día es cuántos milímetros debe de elevarse este segmento ST y en cuántas derivaciones para hacer el diagnóstico de un infarto. Pues bueno, ahí les va. Son en al menos dos derivaciones contiguas, elevar 1 milímetro, ¿sale? Es 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, ¿ok? No 1,5, 2, no. 1 milímetro en dos contiguas. ¿Y a qué se refiere esto? Es decir, que sea en la cara inferior, por ejemplo, en D2 y D3, o en B1 y B2, que es el septo tercio medio, o en B5 y B6, que es la cara lateral baja, y así sucesivamente. A eso se refiere con la contigüidad. Ajá. Ahora, les estoy poniendo esta tablita porque específicamente en la derivación V2 y V3, estos puntos de corte cambian respecto a si es hombre, mujer o la edad, ¿sale? También cambia, por ejemplo, si lo estoy midiendo en las derivaciones extendidas, o sea, si hago el círculo torácico, si estoy sospechando, por ejemplo, un infarto posterior o del ventrículo derecho, ahí la elevación es 0,5, pero bueno, o sea, esto es ya de cardiólogo. ¿Qué tiene que saber un estudiante de medicina que va a entrar al internado? Que eleva 1 milímetro en dos derivaciones contiguas. Con eso están hechos, ¿vale? Y esto, o sea, lo pueden googlear, pues. Esto no es de memoria, ¿sí? Ya. Siguiente, la localización. Esto es algo fundamental para hacer la correlación anatómica y pues ni modo, es pregunta de NARM. Entonces, apréndansela de una vez. Esta imagen a mí me gusta mucho para hacer esta explicación y pues primero para recordar un poquito de la anatomía normal del corazón. Acuérdense que las arterias coronarias nacen de la aorta ascendente, ¿sale? Son las primeras ramas. Entonces, del seno coronariano izquierdo, pues nace la arteria coronaria izquierda, que al inicio tiene un tronco, que es el tronco coronario, que claro que se puede tapar, ¿no? Y pues tendrías una afección tanto de la circunfleja como de la descendente anterior. Entonces, del tronco sale la DA o descendente anterior y la circunfleja, ¿sale? Acuérdense que la circunfleja se va como hacia la aurícula izquierda, o sea, por el surco y hacia atrás. Y esta arteria irriga la parte, la cara lateral alta y a veces hasta la baja del ventrículo izquierdo. ¿Y dónde la vamos a ver? Por ejemplo, si se obstruyera la circunfleja, pues todo este triangulito de aquí, imaginario, claro, de acá, que es la cara lateral y alta del ventrículo izquierdo, se vería afectada. ¿Y dónde voy a ver la cara lateral y alta, Luis? Ah, pues mira, aquí en D1 y en ABL. En D1 y en ABL. ¿Ok? Si yo encuentro un supradesnivel del segmento ST en D1 y en ABL, ¿qué arteria podría estar afectada? Ah, pues la circunfleja, ¿sale? Porque es la cara lateral y alta. Luego, si yo tengo un infarto de la arteria descendente anterior, ¿qué cara va a estar afectada? Pues toda la cara anterior, ¿verdad? Entonces se va a afectar desde B1 hasta B6. Ahora, esto se puede afectar nada más en cachitos. O sea, no es lo mismo tener una oclusión de la DA proximal que en su segmento medio o una septal o una diagonal, ¿no? O sea, de ahí que nace como de si solo es B1 y B2, B3 o B4, etcétera, ¿no? Pero sepan que básicamente las precordiales digan DA y no van a estar mal. A excepción de B5 y B6, que les digo, a veces si solo es B5 y B6, puede ser la circunfleja, ¿sale? Luego, la coronaria derecha. La coronaria derecha irriga, vean cómo, o sea, se nace el seno coronariano derecho, da varias arterias, la arteria del cono, del nodo, del atrio, bla, 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 y se mete por el surco auriculoventricular hacia la cara posterior, hacia el seno coronario, y de ahí baja. Entonces irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo. eh, y esto a mí me causaba un tanto de confusión, porque pues yo decía, o sea, es que inferior es aquí, ¿no? O sea, inferior es abajo, no necesariamente, o sea, porque estoy viendo aquí una cara que es, o sea, si yo lo pusiera así,
O sea, estoy viendo la cara anterior, ¿ok? Y la cara inferior del corazón, ¿sale? Yo sé que se ve ahí medio borroso. Déjenme quito tantito mi... Ay, bueno, no sé cómo hacer esto, pero el punto es que está la cara anterior y la cara inferior, ¿ok? O sea, no es la puntita, no es como, porque esto es el ápex, ¿ok? Y el ápex habitualmente, la arteria que se afecta es la descendente anterior. Y la inferior, que es la coronaria derecha, pues es la que da la irrigación, ¿vale? Ahora, aquí no aparece así tan claro, pero el ventrículo derecho también se puede infartar y habitualmente es por afección de la arteria coronaria derecha. Y aquí vean cómo, o sea, en este círculo torácico están poniendo, o sea, todas las precordiales normales de B1 a B6, pero también les ponen de B3R a B6R. Y esto es, sobre todo cuando yo tengo un infarto inferior, puede tener extensión a la región posterior del ventrículo izquierdo, que sería lo de acá. Ajá, o a la cara, perdón, al ventrículo derecho, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo un infarto inferior es importante tomar tanto posteriores como las precordiales derechas para ver si no hubo extensión hacia esos territorios. Pero bueno, cuando se afecta entonces la coronaria derecha, lo que se va a afectar es la cara inferior. ¿Ok? Bueno. Esto le toman una foto, no lo voy a volver a explicar, lo pueden buscar en Google, o sea, no requiere mucho esfuerzo mental el simplemente ir repasando esto, pero si lo entienden con este esquema, no van a necesitar como que estar memorizándolo demasiado. Y también es práctica. Ahora, el punto 5 para el diagnóstico del infarto es hacer un buen rule out, es decir, no toda elevación del segmento ST es infarto, ¿ok? Hay muchas otras cosas que me pueden dar un infarto, como que pues miren, en la elevación fisiológica del segmento ST, por ejemplo, en B1 y B2, puede ser normal. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, el Brugada, el Wolf, miocarditis, o sea, vean todo el abanico de posibilidades que puedo tener de una elevación del ST, no precisamente isquémica. Pero para su tranquilidad, hay cosas que me pueden sugerir una versus otra cosa que ahorita vamos a estar discutiendo. Ahora, el síndrome isquémico coronario agudo o SICA, de esta forma entonces lo podré catalogar en dos grandes grupos. El SICA que tiene elevación del segmento ST y aquel que no tiene elevación del segmento ST. Aquel que tiene elevación del segmento ST, que aquí lo podemos ver muy bien representado en mis intentos de dibujo, eh, la patología de esto es que hay una oclusión de esta arteria, por ejemplo, imaginen que se ocluyó acá, y hay una isquemia que va desde el endocardio hasta el epicardio ocasionando lesión, y por eso hay una lesión subepicárdica, ocasionando así un infarto con elevación del segmento ST. O sea, si se eleva el segmento ST es porque la isquemia es suficiente como para ocasionar lesión, ¿sale? Y esto ya no es reversible, a menos de que se le establezca o se le ofrezca un tratamiento. La diferencia con el infarto sin elevación del segmento ST o SICA sin elevación del segmento ST es que aquí entran dos grupos, la angina inestable y el infarto sin elevación. ¿Ok? Entonces, el infarto sin elevación, también hay un territorio que está pues, afectado por oclusión de una arteria, sí eleva biomarcadores, por eso están en rojo estos dos, eleva biomarcadores porque es un infarto y hay lesión miocárdica, a diferencia de la angina inestable. La diferencia de la angina inestable es que sí cuenta como un síndrome coronario agudo, pero no tiene elevación de biomarcadores. ¿Qué es lo que sí tiene? Tiene clínica y tiene cambios en el electro. O sea, puede tener inversión de la T, infradesnivel del segmento ST, pero no elevación. Si es elevación, es SICA con elevación y listo. O sea, este hay que reperfundirlo rápido. Tengo 12 horas. Este de acá depende de la estratificación de riesgo. O sea, si lo tengo que meter en 2 horas, 24 horas, etcétera. O sea, el infarto sin elevación, ahí como que es un asterisco. Sí lo tengo que tratar pronto, pero no en 12 horas. La angina inestable se le puede intentar tratamiento médico inicial, ya si no responde, vemos. ¿Vale? Bueno, entonces, primer ejemplo, este les va a ayudar. Entonces, vean cómo tengo un paciente que tiene un electrocardiograma de 12 derivaciones, en la cual el ritmo parece ser sinusal, PES antes de estos QRS, negativas en ABR, el eje está positivo en D1, negativo en ABF, o sea, a la izquierda y hacia arriba. ¿Ok?
o sea, desviada a la izquierda. ¿Por qué? Aún no sé. Luego me voy a ir a medir segmentos, ondas e intervalos. La P, pues dos cuadritos, bien. El PR mide, acuérdense que lo medimos desde que empieza la P hasta la R, son cuatro cuadritos, 160 milisegundos. Dijimos de 120 a 200, está bien. Y lo más obvio y evidente de este electro es, vean la elevación tan importante del segmento ST, desde B1, o sea, ya que me voy a ver todo el QRS y el segmento CT, desde B1 hasta V6 y también en D1 y en ABL, ¿ok? O sea, esta es una lesión subepicárdica, ¿sí? De toda la cara anterior, ¿sí? De B1 a B6 y extensa, porque incluye D1 y ABL. Cuando incluye D1 y ABL y las precordiales se llama anterior extenso, si no solo es anterior. ¿Y cómo voy a hacer aquí la medición de cuánto elevó el segmento ST? Ah, pues bueno, voy a trazar, voy a primero localizar el punto J, voy a trazar mi línea imaginaria de donde está el segmento PR, o sea, vean cómo, ojo aquí, mi línea basal no es la rojita, o sea, no es la del cuadrito grueso, es a lo que quiero que como que lleguen. O sea, es mi línea imaginaria nace desde donde está esta línea isoeléctrica del PR y de ahí empiezo a contar milímetros. Por ejemplo, aquí elevo 9 milímetros, lo cual quiere decir que si yo trato a este paciente, debe de disminuir al menos 4,5, o sea, la mitad para decir que fue una lisis exitosa. ¿Ok? A ver, segundo ejemplo. Aquí, ¿qué le ven? Pues hay un infradesnivel del segmento ST en la cara diafragmática En la cara inferior. Ok, es súper buena observación. y Eh, una elevación del ST en, es que bueno, de B2 a B5. ok, súper bien. ¿Y qué opinas, Julieta, cuando, por ejemplo, tienes los dos hallazgos? Es decir, tienes una cara que pareciera tener, eh, o sea, una que tiene como el infradesnivel y otra que tiene el supradesnivel. ¿Cómo lo catalogarías? ¿Como un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST por el infradesnivel? Ah, no, con elevación del ST. Exacto. O sea, yo lo que les digo siempre es que el supra mata el infra. O sea, siempre le tengo que hacer caso a la cara donde vea la elevación, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo lo demás decimos que son cambios recíprocos. O sea, acuérdense que el electro es como una cámara. O sea, si yo tomo una foto desde atrás de una persona, pues voy a estar viendo una cara. Si la tomo de frente, pues veo otra. Entonces aquí es lo mismo. O sea, si yo en la cara anterior tengo un infarto acá, en la cara y que, bueno, el infarto ocasiona un vector de lesión que se acerca a la cara anterior, se va a estar alejando de la cara inferior. Entonces, en la cara inferior voy a ver infradesnivel y en la cara anterior supradesnivel y lo contrario, ¿ok? Entonces aquí ve cómo hay un supradesnivel del ST de B5, B4, B3, 2 y 1 en ABL también, o sea, pareciera también ser un infarto, pues al menos anterior y ahí extenso como que queda la duda. Igual y sí, porque pues hay esta imagen en espejo de la cara inferior muy importante. Y aquí, por ejemplo, para el mismo ejercicio de cómo mediríamos el segmento CT, vean cómo serían aquí 6 milímetros, ¿no? O sea, el punto J aquí es el punto de que va terminando el QRS y cambia de dirección, ¿ok? O sea, vean, aquí es donde cambia de dirección y empieza la T. Entonces ese es el punto J. Ahí es donde haría la medición. O sea, no acá, no acá, no. O sea, el punto donde cambia de dirección, ¿sale? Entonces aquí hay una lesión subepicárdica, lateral y anterior. Y como muy bien decía Julieta, cambios recíprocos en la cara inferior. Ok. Eh, Acá, por ejemplo, podemos ver una inversión de las ondas T en B1, B2 que en realidad llega hasta B5, B6. Esto es algo sugestivo, por ejemplo, de isquemia. O sea, la isquemia se representa con cambios en la onda T.
la lesión con elevación o infradesnivel del segmento ST, y la necrosis ya particularmente encontraríamos ondas Q, por ejemplo, ¿no? Yo sé que no es una clase como de electrocardiografía en todo el contexto de la cardiopatía isquémica, esa es otra clase. Ahorita nada más es como identificación de un infarto, pero, o sea, sí es importante que conozcan cómo se ve, por ejemplo, la isquemia nada más, ¿no? Ahora, de este electro, ¿cómo lo ven? ¿Dónde creen que estaría la lesión? ¿En qué cara? Igual en la inferior. Exacto, el inferior. Y vean cómo D1 y ABL tiene también la imagen en espejo, ¿no? O sea, la elevación máxima parece estar en D3. Cuando D3 se eleva más que D2, o sea, aquí les dije una mentira piadosa, pero, o sea, la cara inferior, el 90% de las ocasiones o sea, tiene una irrigación por la coronaria derecha, porque el 90% de las ocasiones la dominancia del corazón es derecha. El 10% restante, la dominancia, bueno, un poquito menos, o sea, es como 80 y 20% porque o sea, hay un porcentaje que es como el 10-15% que la dominancia es izquierda y un 5% puede tener codominancia. Pero bueno, lo que tienen que saber es que, o sea, cuando eleva más en D3 que en D2, esto es muy sugestivo de que la coronaria derecha es la que está afectada y no la circunfleja. Es como así otro tip ya obviamente mucho más de nosotros, de cardio, pero si se lo dicen a un residente de medicina interna, así le va a explotar la cabeza. Eh, entonces, cara inferior, y vean cómo este es un electro que o sea, parece tener acá supradesnivel del ST, pero es un supradesnivel que parece ser o sea, como en U, ajá, cóncavo, la T muy positiva y que tiene una muesca. O sea, vean aquí, B4 tiene una muesca, B5 tiene una muesca, B6 tiene una muesca, y ese patrón es algo súper típico de la repolarización precoz, ¿ok? Como decíamos, no todo lo que brilla es oro y no toda elevación del segmento CT es infarto, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy a saltar rápido este para que vean este siguiente. Este es un electro un poquito más difícil porque, bueno, vean cómo el ritmo no es sinusal, o sea, los QRS no están equidistantes, no veo claramente las ondas P's, pero vean cómo aquí también la cara inferior tiene esta elevación en D2, D3, ABF, la imagen recíproca en D1, ABL, y que también tiene un infradesnivel en B1 y B2. Y esto es importante porque, como les decía, la cara inferior suele extenderse hacia ventrículo derecho o la región posterior del izquierdo. Y precisamente cuando hay infradesnivel de B1 y B2, me sugiere que hay extensión a la región posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué hay que hacerle a este paciente si es un infarto inferior? Este sí es punto de buena práctica de MIP, tomarle derivaciones derechas y posteriores. ¿Ok? Esto es algo muy importante. ¿Cómo se ponen las precordiales derechas? Básicamente es un espejito de las precordiales izquierdas, o sea, es el mismo orden, nada más que del lado contralateral. Y las derivaciones posteriores, quiero que las vean, son estas, que aquí está más o menos cómo se colocarían. O sea, B7 es línea axilar posterior. O sea, bueno, aquí les dejo ahí como una imagen de cómo se pone para no decirlas todas, pero es muy sencillo y de verdad es que esto sí lo hacemos. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de rotar en un servicio de urgencias o ahí mismo en el instituto, seguramente han visto que toman este tipo de círculo torácico, le llamamos, ¿va? ¿Y por qué es muy importante, pues, diagnosticar el infarto de ventrículo derecho o el posterior del ventrículo izquierdo? El manejo es diferente y estas implicaciones terapéuticas, pues son, o sea, tienen importancias pronósticas también, ¿no? Esto, quiero que vean nada más el electro de cómo eleva aquí en la cara inferior, o sea, D2, D3 AF, y en vez de tener el infradesnivel que veíamos en el ejemplo previo, vean cómo aquí B1 y B2 tiene supradesnivel en vez del infra. Entonces, si hay inferior y eleva en B1 y 2, eso es extensión a ventrículo derecho y hay que tomar derivaciones derechas hasta no demostrar lo contrario. Y vean cómo en las derivaciones derechas, aquí siempre hay que poner B4R, 5R, 6R, para pues denotar que son derechas, ¿no? De right. Y aquí decíamos que con que eleve 0,5, o sea, medio milímetro, ya es diagnóstico de infarto. Y aquí, por ejemplo, pues
Electro sí hay elevación en B4R, que es la más sensible y específica. Ahora el infarto posterior es lo mismo, o sea, vean cómo hay elevación en la cara inferior, pero que por el contrario, o sea, en vez de tener elevación en B1 y 2, hay ese infradesnivel, ¿sale? Entonces eso muy importante. Ya para cerrar esta cápsula de cardiopatía isquémica, o sea, acuérdense que el criterio de infarto por electro es la elevación de al menos 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, exceptuando B2 y 3, 1 milímetro en dos derivaciones. La localización es súper importante para dar tratamiento. Eh, si son infartos inferiores, no olviden siempre derechas y posteriores. Eh, Toda sospecha de infarto, chicos, y esta sí es trabajo de labor pues, en equipo, pero sobre todo de los médicos internos, es que las guías marcan que de que llega el paciente a que se le toma el electro deben pasar 10 minutos. O sea, no es en lo que me fui a cenar, no es en lo que me acordé, en lo que el residente me dice. O sea, yo puedo llegar y tomarle el electro al paciente sin que nadie me diga si lo veo ahí taquicárdico, diaforético y que no habla, ¿no? Eh, y los biomarcadores, igual esto es importante. O sea, algo que pues, no les dije cuando estábamos definiendo la lesión miocárdica es que no tienen que esperar los biomarcadores ante una electro y clínica francos. O sea, no se esperen los 30 minutos o 60 minutos o hacer incluso el delta de troponinas eh, para diagnosticar los infartos si ustedes tienen un electro que se ve así, ¿no? O sea, no hay que pensarle mucho. Ok, muy bien. Sé que esta sesión fue un poquito más pesada. Yo Habría tengo aquí un una, pequeño espacio justo si hay alguna duda. perdóname. Dime, dime. Es, es que no supe levantar mi mano. Eh, no sé si entendí bien. Entonces, cuando la elevación del ST está en la cara diafragmática y en todas las derivaciones están como infradesnivel, eso quiere decir que el infarto es posterior y ahí es cuando pido las derivaciones, Ya, las derechas. ahí te va. B1 y B2 están viendo, o sea, si yo me pusiera como en contexto, o sea, B1 y B2 las pones aquí adelante, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tienes un infarto con extensión a ventrículo derecho que está de este lado, si en B1 y B2 hay un vector de lesión, se va a acercar hacia el ventrículo derecho. O sea, vas a tener supradesnivel, como acá. ¿Ok? O sea, B1 y Sí. B2 van a tener supradesnivel en un infarto inferior. ¿Ok? Que sabes que se puede extender o a ventrículo derecho o a región posterior del izquierdo. Entonces, B1 y B2 te sirve como una medida de datos indirectos. O sea, como que te da pistas de a dónde podría haberse extendido. Ahora, por el contrario, si en vez de elevarse, en B1 y B2 tienes infradesnivel, quiere decir que el vector de lesión, en vez de ir para acá adelante, va para acá atrás, porque se está alejando, ¿sale? Entonces, como se está alejando y de B1 y B2, porque se acerca hacia atrás, hacia la posterior del izquierdo, y ya que yo tomo o sea, el círculo torácico, y ahí veo que hay elevación, porque se está acercando a la región posterior, es entonces que puedo decir, es un infarto inferior con extensión a la cara posterior del ventrículo izquierdo o a ventrículo derecho. ¿Ok? Oh, sí. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, pequeñuelos? ¿Todo claro como el agua? Muy bien. Yo tengo una pregunta, perdón. Dime, Jimé. Es una pregunta un poco tonta, pero es que siempre nos No hay de hemos esas. aprendido como así de memoria lo de la percentila 99 y eso Ya. cambia pues en cada hospital, pero ¿cómo nos damos cuenta entonces que está elevado la percentila 99? Cada hospital tiene su punto de corte. O sea, la verdad es que no, quizá una de las tareas que puedan tener, por ejemplo, cuando roten por urgencias, es pues fijarse o preguntar cuál es el punto de corte de troponinas que maneja el hospital en el que tú vayas a estar, ¿no? O sea, no es lo mismo en el Ángeles, en el ABC, en el Chávez. O sea, ahí sí depende un poquito de que investiguen en cada hospital. O sea, porque incluso depende del ensayo que estén haciendo ellos para la medición, o sea, cosas un poquito más específicas, pero cuestión de preguntar en sus hospitales, ¿va? Va, perfecto. Gracias.